Chicos, bueno, les hago este PowerPoint para explicar un poquito algunos temas de los que vimos a través de los textos y un poco en clase y revisar y que ustedes vayan haciendo un apunte de todo esto que yo voy explicando acá. Pueden guiarse un poco por el Power y otro poco van agregando lo que yo voy diciendo. Cuando nosotros hablamos de lo que es la filosofía, generalmente la relacionamos un poco con lo que es el deseo. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Aquello que no tenemos, lo que nos falta. Lo mismo pasa con el saber, ¿sí? Deseamos saberlo todo. El ser humano es por naturaleza insatisfecho, si nunca estamos conformes con nada. Por eso está relacionado también con el deseo, es decir, yo cumplo un deseo y no es que todo se termina ahí, quiero algo más, ¿sí? Lo mismo pasa cuando encuentro la respuesta a algo. Respondo eso y quiero encontrar o me surgen otras preguntas, ¿sí? La filosofía no solo va a estar vinculada a la búsqueda de respuestas, sino al preguntar, al cuestionarnos, a que si a nosotros nos dicen cosas, los adultos, los políticos, los medios de comunicación, podamos decir, bueno, esto realmente es así o puede ser de otra manera. Podamos interpelar, cuestionar, analizar eso que está establecido. Y después, algunas de las cositas que habíamos visto en el texto de respecto a la diferencia entre sabio y filósofo, es importante que ustedes tomen nota de esto, que el sabio cree que posee el saber. Quiere decir eso, que cree que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas. Y el filósofo es consciente de su ignorancia, es decir, sabe que puede saber algunas cosas, pero que no puede saberlo todo. ¿Sí? Esa famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada y al saber que nada sé, algo sé. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo surge la filosofía? La filosofía surge, habíamos dicho, con algunos lo vimos en clase, en la antigua Grecia, ¿sí? Donde se rompe con este pensamiento mitológico, es decir, antes todo era la explicación de Zeus, la explicación mágica, una explicación hasta como religiosa del origen de las cosas. Es decir, mágicamente Zeus creó esto, con su rayo hizo esto, hizo el otro, sí se transformó en tal cosa y así habían surgido la vida, el origen, el mundo, lo que sea. Pero, digamos, estos primeros filósofos, que habíamos dicho que uno de ellos era Tales de Mileto, lo que plantean es una explicación racional, que quizás nosotros ahora vemos esa explicación y nos parece una tontería, ¿sí? Pero en ese contexto empieza a ser una explicación racional. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una lógica, tiene un sentido, que no es algo mágico, ¿sí? ¿Qué buscaban ellos, esos primeros filósofos Tales, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro? El origen, el arjé, que le llaman ellos, el origen y causa de todas las cosas, ¿sí? Cómo había surgido el mundo, cómo había surgido la vida. Algunos van a plantear que a través del átomo, otros a través del aire, otros a través del número, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir acá es que ustedes busquen, elijan 3 de esos filósofos antiguos que buscaban el arjé, los filósofos de la edad antigua busquen, y planteen brevemente cuál era su teoría sobre el origen, ¿sí? Por ejemplo, Tales de Mileto puede ser uno, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, que decía que todo había surgido del fuego, ¿sí? Pero eso es muy importante en el origen de la filosofía. Bueno, después, otra cosa, o dentro de estos primeros temas que vamos aproximándonos a la filosofía, ¿cómo fue el origen de esa filosofía? Bueno, en esos primeros filósofos y después eh, cómo va cambiando la filosofía a través del tiempo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo lo que nos podemos preguntar hoy respecto al ser humano, ¿sí? Por ejemplo, hoy en esta situación de cuarentena que vivimos, las cosas que reflexionan, las que analiza el ser humano, que la que analizaban hace 500, hace 200, hace 300 o hace 2000 años atrás los filósofos. Bueno, yo acá les agrego un cuadrito donde les explico las distintas edades de la filosofía, ¿sí? La primera etapa, que es esta de los filósofos antiguos, dice eh, que va a buscar ahí el problema cosmológico. ¿Qué quiere decir eso? El origen de todas las cosas. Y también, digamos, la antigua Grecia era una Grecia participativa, ¿sí? Acuérdense esta imagen del filósofo que camina, que recorre las calles, que genera debates en las plazas, que buscaban incentivar a los jóvenes a la participación, al debate, ¿sí?
Eso como primera parte de esa filosofía en esa agitada Grecia. Después va a haber una edad que es la Edad Media, donde toda la explicación va a estar centrada desde lo bíblico, lo religioso, el cristianismo, es decir, todo se explica desde la fe y la razón. Y en la Edad Moderna, con el gran avance de la ciencia, de la tecnología, cae esa visión teocéntrica, que es la Edad Media, y se transforma en una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser centrada en el hombre, si el ser humano no necesita de Dios, el ser humano puede pensar todo por sí mismo, el ser humano es un superhombre, como lo va a llamar un filósofo llamado Nietzsche, ¿sí? Y todo está relacionado a lo racional, racional en el sentido de la razón, de la capacidad de pensar que tiene el ser humano, ¿sí? Y en la edad contemporánea se va a valorar mucho la ciencia, ¿sí? Se extiende el método científico a todas las disciplinas, el positivismo, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, y también va a pasar esto de que después de las guerras mundiales es como que el ser humano dice, bueno, si el hombre es tan superior, tan capaz de todo, ¿por qué se ha hecho tanto daño a sí mismo? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué ha dañado su propio ambiente? ¿Sí? Entonces cae como en una postura de que nada tiene sentido. Pero eso lo vamos a ir profundizando más adelante.